se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente diremos los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. YouTube, rcr750, la radio que se ve. También el Monitor de Derechos Humanos tiene la cuenta @dhmonitor en Twitter y @fm_Fernández y las etiquetas Observa Atrocidades y Justicia para Venezuela. Correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 21 de enero de 2021 tenemos el agrado y el honor de estar conversando con el profesor y doctor en Derecho Tulio Álvarez. Tulio Álvarez es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en la misma universidad desde el año 1983 y titular desde el año 2008. También es jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional, designado en 2012, de la Universidad Central de Venezuela, en la cual es profesor en dicha materia. También en Derecho Procesal y Derecho Romano desde 1989, con escalafón de profesor titular desde el año 2010. También se desempeña como profesor en los doctorados de Ciencias Sociales, Historia y Derecho, además de la maestría de Filosofía, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es egresado del programa de estudios avanzados en Teología de la Maestría en Teología Fundamental, magíster en Historia y doctor en Derecho. Es decir, una persona hipercalificada para lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos como tema, y está anunciado en las redes sociales de nuestro programa y de RCR, el siguiente tema. Esta es nuestra temática de hoy. 23 de enero. Próximo a cumplirse dentro de 3 días, antes y ahora. ¿Qué esperar en materia de derechos humanos? Hablaremos de los derechos humanos en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hablaremos de los derechos humanos durante la era democrática y los derechos humanos ahora, ¿ok? Cuando están cuestionados por todos los organismos multilaterales de derechos humanos, hay crítica y propuesta de todos los derechos, de todas las organizaciones de derechos humanos, las ONGs. Y en fin, los temas son variadísimos. Me gustaría entonces dar la bienvenida al doctor Tulio Álvarez y escuchar sus primeros planteamientos sobre el tema. Bienvenido, Tulio. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias y sobre todo poder participar y tener contacto con tus escuchas en un tema que me parece muy relevante, sobre todo por la Venezuela actual. La primera aclaratoria es que hay dos 23 de enero para mí. El 23 de enero del 58 y el 23 de enero del 61. Cada uno tiene sus dos connotaciones distintas, pero tienen un punto común que es la ruptura, ¿no? Y la ruptura me interesa explicarla. Por una parte hay la ruptura con un esquema autoritario y por otra parte hay la ruptura con un proyecto de modernidad. El esquema autoritario se rompe producto de un debate, producto de un entendimiento y producto de una conjunción de fuerzas muy interesantes que fueron las que en cierta forma propiciaron la caída de la dictadura del 23 de enero de 1958. Pero esas mismas fuerzas tuvieron la madurez política de preservar el interés nacional y llegar al 23 de enero de 1961. Y aquí yo quiero destacar lo siguiente, porque es el único momento histórico de consenso y además unanimidad
en el que se aprueba un proyecto de modernidad, cada una de las fuerzas políticas. Ese proyecto de modernidad se concreta y se resume en la Constitución de 1961. Por eso es que son dos momentos realmente interesantes. Uno, el momento de la ruptura con el esquema autoritario, 23 de enero de 1958. Y el otro, el momento de la conjugación del interés nacional, la definición de un proyecto de modernidad que se da con la Constitución de 1961. Repito, aprobado en forma unánime por la diversidad de movimientos, factores políticos que integraban ese poder constituyente de ese momento histórico, que incluía al Partido Comunista con bastante fuerza, que incluía al Partido Unión Republicana Democrática, al Partido Social Cristiano COPEI, al Partido Acción Democrática, fuerzas con intereses muy distintos, realmente distintos. Y además a grupos económicos importantes, al movimiento sindical, a los gremios profesionales. Había una representación plural y amplia de todas las fuerzas políticas del país. Por eso es que son dos momentos tan importantes y por eso el 23 de enero es una fecha tan relevante. Estupendo recuento y magnífico recordatorio del evento que significó la Constitución de 1961, que fue la implantación de un modelo de Estado democrático, que es lo que se ha llamado constitucionalmente el Estado social, con una inserción de derechos humanos muy importante, una numeración muy profunda de lo que son los derechos humanos. ¿Qué nos comentas sobre eso, Tulio? Sí, fijémonos en algo importante. No importa cuál sea, siempre un autoritarismo deriva en violación de derechos humanos. Sea el autoritarismo de Marcos Pérez Jiménez, sea el autoritarismo de Hugo Chávez Frías, sea el actual autoritarismo. Siempre va a derivar en violación de derechos fundamentales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo? Precisamente el ámbito de afectación de esos derechos, el impacto profundo en esos derechos. En el esquema del autoritarismo perejimenista, se daba un autoritarismo violador de derechos políticos en forma directa. Es algo interesante. El autoritarismo siempre perfila la violación de derechos políticos. Pero si tú le preguntas en aquel momento histórico y haces indagaciones desde la perspectiva económica, tú te vas a encontrar con que la mayoría de los factores económicos organizados en el país alegan que tenían absoluta libertad de actuación. En cuanto a la temática de los derechos sociales, hay que tener mucho cuidado, porque tú sabes que yo me he dado cuenta de algo interesante. No es que no existía marginalidad en ese momento histórico. No es que no se violentaban los derechos que establecía la Constitución de 1953, que tenía una dogmática social muy interesante. Es que no existen registros sobre los cuales fundamentar seriamente y sobre todo, tú sabes lo que no existen, imágenes. Tú tratas de buscar imágenes, por ejemplo, de lo que tenemos hoy todos los días en Venezuela, que es la miseria, la marginalidad, y es muy difícil encontrarlas. Entonces, la imagen de ese periodo es la imagen de las obras públicas, de los grandes proyectos nacionales, de un desarrollismo impulsado por el régimen militar. Pero eso no quiere decir que no existía miseria. Bueno, actualmente nuestro autoritarismo ya tiene ribetes totales. ¿Qué significa ribetes totales? Bueno, no solamente nosotros, todos los que nos escuchan han oído hablar de un planteamiento de pensamiento único, partido único. La palabra unicidad está implícita en toda el discurso y la ejecutoria de este régimen. Eso tiene una consecuencia directa en todo el ejercicio de los derechos fundamentales, porque es muy simple. Para que haya democracia, no es simplemente que lo diga la Constitución, sino que esa democracia planificada, diseñada, tiene que estar objetivada. ¿Qué significa objetivada? Que se manifieste realmente con separación de poderes, alternabilidad, estado de justicia, estado constitucional, pero sobre todo vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, en el ámbito nuestro, que es el ámbito educativo,
se violentan absolutamente los derechos de millones de seres humanos, de la juventud venezolana, por ejemplo, solamente por ejemplificar, o en el ámbito económico, te das cuenta del intervencionismo del Estado, o en el ámbito de medios de comunicación, la censura, la brutal persecución de los medios, o, por ejemplo, algo que es, vamos a decir, la perla de la dogmática de derechos constitucionales son los defensores de derechos humanos. La persecución que hay contra defensores de derechos humanos, tú te das cuenta que puede decir la Constitución cualquier cosa, pero que en la práctica no hay democracia y en la práctica hay una sistemática violación de derechos fundamentales. Sí, yo creo que de verdad es bien importante esta precisión y distinguir entre autoritarismo y totalitarismo. Y hay unos ribetes que tú apuntas ahí muy interesantes en torno pues a una visión, digamos, de completar el círculo de acoso, de asedio, de hostigamiento a los derechos humanos cuando se empieza a castigar y perseguir de forma totalmente arbitraria a quienes defienden derechos humanos. Es algo así como la guinda de la torta, ¿no? El detalle que faltaba. Entonces, digamos, estamos justamente en este momento, ¿no? A las vísperas de este 23 de enero, en lo cual no hay nada que celebrar, al contrario, hay mucho que lamentar. Pareciera que esa es la tendencia, ¿no? De ir atacando entonces, de ir variando la mira con que se apunta y se dispara en contra de los derechos humanos, pero no solamente a las víctimas tradicionales, que son los perseguidos políticos, por ejemplo, sino también entonces a quienes defienden la incolumidad de los derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay se está redondeando ese círculo vicioso, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y además los organismos internacionales, tanto los de la Organización de Naciones Unidas como el regional, encabezado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han advertido muy recientemente el peligro que se corre en Venezuela todos los defensores de derechos humanos. O sea, objetivamente no es que nosotros opinemos eso, es que los organismos internacionales se han pronunciado en forma expresa sobre la materia. Pero además hay que apuntar a que todo está dirigido a eliminar el pluralismo, y el pluralismo es la esencia de la democracia. Entonces, ese pluralismo que se manifestó el 23 de enero de 1961, que se manifestó además de una forma hermosa, con no solo consenso, con unanimidad. Por ejemplo, el acta de independencia tuvo consenso, pero no tuvo unanimidad, hubo un voto salvado. En el 23 de enero de 1961 todos votaron, el Partido Comunista votó en pleno por la Constitución de 1961, inclusive García Ponce, que estuvo en el Congreso Constituyente de 1961 y después estuvo en el proceso de 1999 representando al chavismo, siempre defendió esa Constitución de 1961, entre otras cosas porque él la firmó y porque todas las fuerzas políticas así lo hicieron. Entonces, el pluralismo, que es un elemento clave, es el enemigo número uno del aparato político que hoy está actuando en Venezuela y que no solamente es violencia contra los derechos, sino es el incumplimiento de la carga obligacional del Estado. ¿Eso qué significa? Bueno, que estamos en presencia de un Estado fallido, un Estado que no da educación, un Estado que no cumple los mínimos requisitos en materia de salud pública, en materia de servicios públicos, en materia de seguridad. La vida no vale nada. Y los dos aspectos fundamentales de un Estado, independientemente de la visión que tú tengas, liberal, socialista, estatista, hay dos funciones del Estado que siempre están priorizadas, que son una, la justicia, y dos, la educación. Pues esto es un Estado fallido. En Venezuela no hay justicia, pero no es que no hay justicia para los presos políticos, que son el emblema de la violación de derechos humanos en Venezuela, sino es que no hay justicia para nadie que quiera actuar ante un tribunal. No hay un árbitro imparcial, no hay juez idóneo,
La categorización de juez natural, que es un juez idóneo, imparcial, que conozca el derecho, eso no existe. Y en materia educativa, bueno, no quiero explanarme y explicar algo que todo venezolano vive hoy. Desde las escuelas más apartadas de Venezuela hasta las universidades autónomas han sufrido a un Estado que es incapaz no solamente de garantizar la educación, sino es que expresamente bloquea y destruye todo esfuerzo de autonomía en esas áreas. Eso es correcto, Tulio. Y además yo pienso que además de todo este tema que hay, producto del confinamiento por el COVID, etcétera, hay un abandono total de las universidades, de la planta física. Las universidades están paralizadas, las escuelas primarias y secundarias están paralizadas y abandonadas, y están siendo sometidas a saqueos, a la devastación, a los incendios. El caso del incendio de la biblioteca de la Universidad de Oriente es algo patético, ¿no? Que hace recordar los peores momentos del nazismo y las persecuciones pues, al libre pensamiento, ¿no? A la academia, en otras palabras, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una situación realmente patética, dramática, trágica de la educación. Y hay un tema también muy importante que incluir, que es la salud. Me gustaría que alguna reflexión tuya sobre ese tema de la salud. Bueno, yo he podido trabajar el tema, pero por circunstancias profesionales. Y cuando lo hice en representación de las empresas prestadoras de servicio, y no solamente prestadoras de servicios, sino de equipamiento, que son empresas internacionales que son muy serias, están organizando a Venezuela. La mejor forma de saber lo que está pasando en materia de salud es las empresas que hacen mantenimiento de los equipos. Pues en su momento histórico, yo hice un informe que lo pasé a las personas que debían conocer esta situación, donde advertía que en Venezuela, a nivel de salud pública, el 95% de la planta física está deteriorada, pero sobre todo el equipamiento, los equipos básicos en todas las áreas están o desactualizados o no están prestando servicios. Es decir, que se ha canibalizado en el sector salud pública los equipos de forma tal que han tenido en la práctica que cerrar técnicamente hospitales para hacer operativo medianamente uno de ellos. Es decir, que si nosotros analizamos la tendencia en Venezuela de aproximadamente unas casi 300 instituciones de rango hospitalario dispersas en todo el país, apenas están operativas realmente una cuarta parte de ellas y prestando servicios muy limitados. Pero además de eso tienes otro problema. El problema tiene que ver con los insumos. El problema ataca a, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Las personas están absolutamente desasistidas. Nosotros pudimos representar y reunirnos con diversos grupos, por ejemplo, las personas trasplantadas, las personas que tienen enfermedades como la temática tratamiento por azúcar, tratamiento por riñones, tratamiento por todo lo que tiene que ver con una enfermedad crónica, están absolutamente desasistidos. Es decir, en Venezuela, si hay un derecho que se violenta todos los días, el derecho a la salud. Y esta situación es producto de un factor clave que hay que entender. El factor que está vinculado absolutamente al Estado fallido es la corrupción. Es decir, en su momento histórico los recursos existieron para no solamente el equipamiento de hospitales, para el mantenimiento de infraestructuras, así como para servicios públicos. Pero la temática de la corrupción ha sido tan grave, tan nefasta, que ha impactado la prestación de los servicios mismos. Es decir, ya no se trata de que alguien desvió algún fondo, no, se trata de que se eliminaron los fondos por el mal uso
y por la, en cierta forma, desviación de fondos con otros fines. Entonces, esta situación refleja que un Estado democrático, dentro de los elementos claves que tiene que visualizar, uno de ellos es el factor de la moralidad pública, que no es simplemente un discurso vacío. La moralidad pública tiene que ver con la ética gubernamental. En el mundo ha sido asumida no solamente a través de, fíjate que el primer instrumento en materia de corrupción es un instrumento que se suscribió en Caracas, que es el Tratado Interamericano de Anticorrupción. Se suscribió en Caracas y fue en el año 1996. Y después, a raíz de ese convenio, se implementó un mecanismo de control, de verificación. La Organización de Naciones Unidas aprobó también unos instrumentos muy interesantes, y entonces se ha hecho énfasis en que, y esto es algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado expresamente en su reunión de Bogotá hace una década, que es lo siguiente, y ratificado en el año 2019, el ejercicio de los derechos fundamentales se ve afectado por la temática de la corrupción. Sí, es una cosa que llama la atención y ese tema es fundamental. Siempre se habló de corrupción en países pobres que empobrecían más a esos países. Pero el caso de Venezuela, que fue el país más rico de América Latina, lo vemos en un empobrecimiento en grado sumo. 94% de la población en estado de pobreza, según la encuesta en COVID de la Universidad Católica y otras universidades. Y bueno, y era el país más rico. Tú decías, era el país que tuvo todos los recursos, pero fueron dilapidados, mal administrados y robados. Bueno, vamos al corte unos minutos y vamos a continuar en la segunda parte de este programa con los temas relacionados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de lo cual tú has sido usuario porque fuiste víctima. Vamos a trabajar ese tema en el segundo corte. Muchísimas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Lamentamos informar que nuestro querido y admirado operador César González falleció hoy. Será recordado como el gran esposo, padre, abuelo, compañero, amigo y maestro que siempre fue. Paz a su alma. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, volvemos de nuestro corte a la programación fijada para el día de hoy y quedamos en la numeración cuantitativa de lo que ha determinado la encuesta en COVID sobre condiciones de vida en Venezuela
y habla de un 94% de personas en situación de pobreza, de los cuales el 67% está en pobreza crítica, es decir, en la miseria. Tú comentabas al principio que estas imágenes no se veían en aquellos momentos, aunque había pobreza y había problemas de toda naturaleza, pero en estos extremos nunca hemos conocido, ¿no?, de situaciones como esta. Cuando hablamos de 94% de individuos pobres, es evidente pues que ya no hay clase media, con lo cual los derechos económicos de la mayoría de la población están conculcados. Queda un escaso 6% que acumula la riqueza a través de mecanismos como la corrupción, por ejemplo, ¿no?, entre otros, ¿no? Pero yo quería aterrizar en algo muy interesante que tú comentabas sobre el sistema interamericano, porque has sido usuario como profesor de larga data, como experto en derecho constitucional, pero también como víctima. Quisiera que habláramos un poco sobre eso y cómo caracterizas tú todas estas cosas. El tema de la pobreza además ha sido mencionado por el sistema interamericano repetidamente, ¿no? Venezuela ha aumentado la brecha de la desigualdad y ha empeorado las condiciones de vida de todos los venezolanos. Pero háblanos un poco de tu experiencia también en esta materia. Sí, fíjate, antes de abordar ese punto, no quiero quedar en el aire porque en el tema de la salud pública realmente uno de los temas más graves que yo creo existe en Venezuela, sobre todo en este momento de pandemia. Quiero concretar, en Venezuela hay 277 hospitales. De esos 277 hospitales, 241 están inscritos al Ministerio de Salud y 36 al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Bueno, esos hospitales están absolutamente desmantelados. El otro tema es lo que fue la base de la excusa para firmar el convenio con Cuba, que tiene que ver con los servicios directos a la población a través de organizaciones que en los barrios, servicios públicos de salud. Eso está absolutamente desmantelado hoy por hoy. Es decir, ni siquiera pueden alegar que tienen ese logro planteado. Entonces, el punto es que en Venezuela hay una carencia absoluta de servicios. Ahora, ¿qué ha hecho la organización internacional? El esquema regional, porque no hay que olvidar que la temática de derechos humanos se ataca a nivel regional. Vamos a decirlo, los niveles son los siguientes. El primer nivel es un Estado que tiene que garantizar los derechos humanos. ¿Y cómo los garantiza? No solamente con un catálogo de derechos humanos, sino con un sistema judicial que funcione de forma tal que los mecanismos de defensa se hagan efectivos. Eso significa desde el amparo típico, genérico, constitucional, hasta mecanismos de preservación específicos por cada derecho. Pero como el Estado incumple, entonces la organización internacional actúa. Y la organización internacional actúa primero a nivel regional. En la región, en nuestra región, están dos cuerpos muy importantes que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno va a la comisión es que el Estado no pudo o inclusive es el violador de los derechos. Y esta situación implica el agotamiento de todas las vías a nivel interno. Y uno acude a la comisión a hacer una petición planteando la violación de sus derechos. Puede ser derecho individual o derechos colectivos, derechos que afectan a toda una población o un núcleo humano particular. Entonces, ¿qué hace la comisión? La comisión en una primera etapa sustancia esa petición y verifica todos y cada uno de los alegatos y cada uno de los elementos fácticos. Y cuando determina que efectivamente se plantea violaciones de derechos humanos, elabora un informe y ese informe se constituye en la base de actuación ante la Corte. Porque de acuerdo al momento actual, quien actúa, quien acciona, quien impulsa ante la Corte un proceso contra un Estado es la comisión. Las víctimas son coadyuvantes del proceso, pero quien actúa es la comisión. En pocas palabras, cuando un caso llega a la Corte, ese caso tiene una base formidable. Es decir, para que llegue un caso a la Corte es porque la comisión limpió el caso, observó, verificó.
Entonces, esa actividad de la comisión es muy importante. La otra actividad de la comisión es la verificación in situ o la realización de informes que pueden ser de varias naturalezas, pero fundamentalmente son dos. La primera tiene que ver con los estados. Caso típico, verificación de la violación de derechos humanos en Venezuela. Es decir, la comisión siempre ha querido venir aquí para verificar in situ la situación y el Estado venezolano no le interesa. A Maduro no le interesa que venga nadie a verificar derechos humanos en Venezuela. Ese es el primer punto. Entonces, no dan el placer para que vengan y entonces la comisión realiza su evaluación, inclusive en un momento histórico, aquellas personas que querían ingresar a Venezuela no las dejaron entrar y buena parte de las organizaciones de derechos humanos se tuvieron que trasladar al extranjero, a Cúcuta, para hacer el planteamiento que llevó al informe. Eso es muy importante destacar. Pero también hay otro tipo de informes que son por áreas específicas. Por ejemplo, la situación de derechos humanos de los medios de comunicación en un país determinado, de las comunidades indígenas, de los enfermos terminales en ciertas áreas o de las enfermedades crónicas. Es decir, por áreas específicas. Y eso es por un tema muy interesante que está muy en boga en este momento histórico, es el tema de los derechos de la mujer, de la igualdad de derechos y de los atentados. La temática de las migraciones. En este momento, yo considero que Almagro, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha imprimido toda una línea de acción para proteger la temática de las migraciones. Y a los venezolanos eso es clave, porque Venezuela, óigase bien, Venezuela en este momento es el segundo país del mundo con la crisis migratoria más alta. Lo que pasa es que el primero, que es Siria, está descendiendo a la intensidad del problema y Venezuela, que es el segundo, está aumentando. Es decir, en algún momento se van a cruzar esas líneas. Y esa violación de derechos no es solamente interna en Venezuela. Por eso es que el régimen de Maduro es un riesgo para la nación y, sobre todo, es un riesgo para la región. Y así ha sido calificado por la comisión y también por la Corte. En mi caso, por ejemplo, la Corte aprovechó el caso de violación de derechos políticos, violación de derechos vinculados a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, para sentar toda unos parámetros en cuanto a cómo los estados deben comportarse en el tema de censura, libertad de expresión, y eso retoma, y es muy importante decirlo, toda una doctrina que se había perdido en cierta forma de la Corte, porque hubo un momento histórico en la región en que esta parodia del socialismo del siglo XXI extendió sus raíces a un número importante de estados del continente, lo que implicó que intervinieron hasta en las organizaciones de derechos humanos. El año pasado, y acaba de empezar el mandato de China, la República Rusa y otros órganos o estados sistemáticos violadores de derechos humanos en la Comisión de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Venezuela es miembro, o sea, un país certificado como violador de derechos humanos es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, por supuesto, esto es una temática que hay que atender con mucho cuidado, es muy delicada y realmente es dramático lo que se está viviendo en Venezuela. Y quizás el dramatismo se aumenta cuando no hay una conciencia de la gravedad de la situación interna. Muchas gracias, Tulio. Nos quedan apenas unos minutos y no quería que cerráramos un minuto para el cierre, sin dar un mensaje, digamos, de cómo hacer la lucha en términos muy concretos, en términos de qué diría un profesor de Derecho Constitucional a sus estudiantes y a la población general, de qué hacer. 2, 3 cosas que nos puedas decir en apenas un minuto. Adelante. Primero, tejer redes organizativas. Los grupos expuestos a la violación de derechos humanos se tienen que organizar.
y hacer red de redes. Es decir, las ONG organizadas que han sido atacadas sistemáticamente por este régimen tienen que darse cuenta que no pueden actuar unilateralmente, que se tienen que entender todo. La defensa de los y el resguardo de los defensores de derechos humanos es el resguardo de nuestros propios derechos. Entender que las ONG o las organizaciones no gubernamentales tienen una función fundamental dentro del Estado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es las redes que sean red de redes. Y además, tenemos que estar atentos a la denuncia sistemática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de petitorios para que se deje establecido en forma expresa cuáles han sido las violaciones y se certifiquen y que estas violaciones queden en la historia para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Magnífico. Muchísimas gracias, doctor Tulio Álvarez, por su estupenda explicación. Su experiencia va por delante, su trayectoria, su sabiduría. Y bueno, estaremos atentos de otra oportunidad durante este año para volver a encontrarnos y seguir hablando de este tema tan apasionante. Muchas gracias, Tulio, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Saludos fraternos, muy amable. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.